Bueno, gente, continuamos entonces con el desarrollo del cuadro comparativo, este recurso que nos permite visualizar las semejanzas y diferencias de determinados elementos en un solo golpe de vista. Bien, vamos a abordar un texto concreto para trabajarlo, procesarlo y ver qué resulta si queremos implementar el recurso del cuadro comparativo con el formato, reitero, de la doble entrada. Bien, este texto alguno de ustedes ya lo tiene y para quienes no, va a estar, por supuesto, en un archivo adjunto ahí publicado en esta misma tanda de publicaciones en las actividades, en el material de esta semana. Bueno, vamos directamente a verlo. Algunos allá comenzaron a trabajarlo, reitero, bueno, para ellos será la manera de comprobar, verificar cómo se resolvía. Para los demás será un ejemplo bien concreto de un contenido que se pueden encontrar y que se puede plasmar, que se puede reflejar en un cuadro comparativo. Bueno, este texto habla de las formas de gobierno, un texto que tranquilamente podrían encontrar en formación ética o en historia. Y que si no lo han visto todavía, en algún momento lo verán. Recuerden una cosita que les digo siempre, si por alguna razón surgiera alguna diferencia entre algún dato que surge de estos textos que yo uso como ejemplos con los que les dice él o la profe de la materia que corresponda, eh, háganle caso a su profe de la otra materia, porque yo tomo estos textos de distintos lugares, de distintas fuentes, y si bien verifico que sea correcta la información, como no conozco de todos los temas, de todas las materias en profundidad, si hay alguna pequeña diferencia con lo que te enseñan los profes de esas materias, bueno, hacele caso al que sabe de verdad, ¿sí? Bueno, hecha la salvedad, bueno, vamos con este texto que habla de las formas de gobierno y que es un ejemplo que podemos abordar para ver cómo lo reflejamos en un cuadro comparativo. Este texto va a estar ahí descargado, entonces te recomiendo, antes de que veas esta parte del video, te recomiendo que leas el texto. Hacer al menos la primera lectura global, paso fundamental de toda técnica de estudio y procesamiento de la información. Y luego, sí, nos reencontramos acá y ahí te voy orientando con la elaboración del cuadro. Bueno, bien, ya lo hiciste, seguramente, porque tenías tiempo para hacerlo. Bueno, si ya leyeron el texto, entonces, te habrás dado cuenta, eso surge con bastante claridad, que los tres elementos que estamos por comparar están acá, ¿sí? Son monarquía, aristocracia y democracia, ¿cierto? Allí hemos identificado con naranja, obvio, vos usás el color o recurso que quieras, subrayado, negrita, lo que fuera. Pero un color es bastante recomendable. Ahí ya tenemos entonces los tres elementos que vamos a comparar. Entonces me voy a ir a otra pestaña y ahí vamos a ir elaborando el cuadro con los pasos que estaban en el video anterior y que también comenzamos a charlar en clase. Bueno, vamos a insertar tabla y acá ya sabemos, todavía no hemos determinado cuántas características se van a comparar de los elementos, pero sabemos que son tres elementos. Entonces, si son tres elementos, habrá 4 columnas, porque te acordás que era la cantidad de elementos más una. Y ahí ya tengo
los primeros conceptos o elementos a comparar, simplemente los selecciono para centrarlos, que va a quedar mejor. Y después voy a ir agregando las filas a medida que vaya surgiendo la información. Esto, una recomendación para cuando vos lo estés haciendo de manera manual, que va a ser que para el proceso de estudio, naturalmente que es más práctico hacerlo manual y que seguramente lo vas a hacer en una hoja, si es que la única finalidad es que la única finalidad es trabajar el texto para estudiarlo y no que tenés que presentar el cuadro en ningún lado. En ese caso, bueno, una recomendación es hacerlo con lápiz porque seguramente alguna modificación, algún error es totalmente lógico que uno cometa, entonces vas modificando lo que haga falta. Pero otra es, no cierres el cuadro, no, un pequeño error que cometieron en el primer ejercicio sobre esto es que hacían primero la tabla con lapicera, una tablita con, no sé, ponerle 5 filas, identificando que había 3 elementos, hacían las 4 columnas y las 5 filas que hiciera falta, pero con un renglón nada más, y después no les alcanzaba el lugar para poner la información. Bueno, dos posibilidades, hacerlo con lápiz o primero carga los datos y después cerralo con las líneas de las filas y las columnas. Y si lo haces acá, en cualquier aplicación, hay miles de posibilidades, pero en este caso yo lo estoy haciendo con documentos de Google, pero podría haber sido con presentaciones de Google o con el mismísimo Word o PowerPoint o incluso un Excel, que no, el Excel es como que, no sé, no es necesario ir a un Excel este, para una tabla de estas características, pero también era posible. Pero entonces, si lo haces en un programa o en una app como esta, bueno, la ventaja es que vas a ir mm, editando a medida que vaya surgiendo la información y vas, en este caso, agregando las filas con botón derecho, insertar, perdón, abajo la queremos insertar una fila debajo y entonces ahí vamos cargando la información. Bueno, vamos a trabajar el texto. Volvemos a la pestaña donde está el texto. Y bueno, ese primer párrafo, como te habrás dado cuenta, es como introductorio y te presenta los elementos, que ya los hemos cargado allá en la tabla. Después dice, si el poder político residía en una sola persona que gobernaba atendiendo el interés general, era una monarquía. Bueno, cuando un grupo pequeño o minoría calificada rige el Estado atendiendo también al interés general, era una aristocracia. Si el poder correspondía directamente por delegación al conjunto de ciudadanos, el gobierno era democrático. Bueno, ¿cómo podemos poner la información? Acá hay ya, nos estamos dando cuenta ya de que el texto plantea, todo el texto plantea una comparación. Y ahí es cuando nos damos cuenta que se presta para usar el recurso que estamos abordando. Dice, acá básicamente la información, la primera información que tiene es en dónde recae el poder en cada régimen, dónde o con cuánta gente reside o en quiénes, ¿sí? Así que acá no hay tampoco un título bien claro e indiscutible de cómo podría llamarse la característica o categoría de esta fila, pero una sugerencia puede ser, eh, si querés, cantidad de personas en quienes recae el poder. Incluso hasta nos quedó medio largo, pero eh, es una posibilidad. Otra posibilidad, ¿sí?
Directamente, en vez de cantidad de personas, decís, profe, está medio largo. Bueno, ¿en quiénes recae el poder? Directamente. El mejor tenemos ahí un panorama este, más simple. En la monarquía es el rey, nos dice, en la aristocracia una minoría calificada, dice el texto. Y en la calificada quiere decir, bueno, que era el grupo privilegiado de la sociedad de ese momento, o de ese lugar, que podía acceder a estudios, a formación y a, y a bienes como para tener este, una, una capacitación para ejercer los cargos públicos, y las funciones de gobierno. Y en la democracia dice el conjunto de los ciudadanos. Bueno, ahí entonces tenemos, estoy a dos compus trabajando, porque hay mucho para hacer. Ahí tenemos la información del ahí la van a poder ver. Sí, estábamos con el texto. Bueno, ahí se puede ver cómo he llevado la información del primer párrafo. ¿Mm? Si podés tener el texto también en otra pestaña o impreso, mejor todavía, para poder ir viendo las dos cosas, bárbaro. ¿En quiénes recae el poder? El rey, una minoría calificada. ¿Ves? Ahí ya pasé la información del primer párrafo a una fila de la tabla. Bueno, este es el tema cuando pasas de una pestaña a la otra, hay que cambiar el compartir. Después dice, la democracia es el único de estos tres sistemas en donde las autoridades que ejercen el poder se eligen por vía del voto. En la monarquía el poder recae en el rey por derecho hereditario, incluso en algunos casos por designio de Dios, bueno, bla. En la aristocracia la autoridad también es concedida por ser parte de una familia de nobles, por el simple hecho de nacer en ella, el aristócrata estaba facultado a ejercer como funcionario. Fíjate que acá, en la última oración del párrafo es donde te da el título para la característica o para el aspecto o categoría que queremos reflejar. Cada una de estas formas de gobierno tiene entonces distintas fuentes de poder. Bien, entonces ahí, ahí nos dijo el texto cómo podemos llamar a esta segunda característica que vamos a comparar, ¿sí? Fuente de poder, ¿sí? O si querés, podrías haberle puesto acceso al poder, cómo se llega al poder. Y te dice que en la monarquía es el derecho hereditario o designio de Dios, dice, bueno, lo consideramos. En la aristocracia es derecho hereditario también, porque era, si naces en una familia noble, sos noble, listo. Y en la democracia es por elección o voto. Eh, Conceptualmente es la misma figura, ¿no? Eh, Así que ahí tenemos dos características ya representadas en el cuadro. Bien, volvamos a trabajar el texto a ver qué más dice, qué teníamos. Y dice, por otra parte, en la democracia el poder se distribuye en los ámbitos políticos, económicos y sociales. ¿Mm? Y te da un ejemplo de cómo las empresas, los sindicatos, los ciudadanos comunes participan de la vida política. Y después en el otro párrafo dice, en la aristocracia el poder está concentrado. ¿Mm? Eso quiere decir, básicamente, en términos muy vulgares o simples, es como que está
amontonado, el poder está, no está repartido, sino que está con centro, que está en el centro de algo, en este caso, o de alguien. Concentrado en las pocas familias nobles. Y en la monarquía, el poder reside en el rey, de forma total. O sea que, ¿cómo le ponemos a esta información que viene en estos dos párrafos? ¿Sí? Tenemos en estos dos párrafos tenemos una información que es, sobre todo, cómo se distribuye, ¿sí? ¿Cómo se distribuye el poder? Entonces, porque te dice que acá se reparte, en la democracia se reparte, y en la aristocracia y en la monarquía está concentrada. Entonces, eh, la información que nos dan ese fragmento del texto es sobre la distribución del poder. Distribución o reparto podrías haber repuesto, ¿sí? No estaba mal, pero tampoco la palabra reparto. Reparto es una manera menos elegante de decir distribución. En la monarquía dice, recae todo en el rey. En la aristocracia, concentrado en las pocas familias nobles que gobiernan. Ok, acá también hacerlo en la aplicación me va acomodando solo el tamaño de cada celda, de cada fila, en función de la necesidad del texto que haya que poner. Y acá, corremos los cables un poquito, se distribuye en los ámbitos políticos, sociales y económicos. ¿Mm? Como te dice el ejemplo ahí, las empresas, los ciudadanos, los sindicatos, etc. Bueno, mira cómo se va armando, ¿no? Esto ya es un cuadro comparativo con doble entrada, con la información que va surgiendo del texto. Bueno, después también nos dice, y esto era un poquito más difícil de registrar porque está ahí entre medio de otras informaciones y de otros datos, pero también, ahora estoy viendo el texto, pero ves que también te dice que tenía, cuál era el interés que tenía. Em, Porque, bueno, ya vamos a llegar a eso. Hay un dato antes, vamos a este párrafo, ¿sí? Dice, con respecto al rol de la oposición, solo se puede hablar de un papel. Oposición es los grupos o partidos eh, contrarios al grupo, partido o coalición que gobierna, ¿sí? Cuando gobierna, por ejemplo, ustedes van a ver historia del siglo XX, la segunda mitad sobre todo, cuando gobierna el peronismo, la oposición era del radicalismo. Y cuando gobernaba el radicalismo, la oposición era el peronismo y otros partidos. Y, y viceversa, ¿cierto? Es decir, el contrario del que gobierna se llama oposición. Para simplificarlo un poquito, después lo vas a ver más en profundidad. Entonces, acá dice, ¿qué pasaba con la oposición en cada una de estas formas de gobierno? Bueno, y el texto te explica qué pasaba en cada caso. Entonces, rol de la oposición o papel de la oposición es una manera muy buena de, eh, de reflejar ese tramo, ese fragmento de la información. Te dice que básicamente, volvemos al texto, y
nos fuimos un poquito para arriba. Em, estamos acá. Solo se puede hablar de un papel activo de ella en la democracia. Y te dice por qué. Entonces, en la democracia, podés empezar en estos casos por el final, si el texto para no cargar tanta información, porque el cuadro no lleva tanto texto. De hecho, ya medio como que puse mucho en algunas celdas. Pero el rol de la oposición en la democracia es activo, ¿sí? Y vas a ver que después eh, te dice que en la monarquía es margen mínimo o nulo. Y en esto son idénticos o muy parecidos a la aristocracia. Entonces le cargamos, puede ser, porque fíjate que el cuadro comparativo no es simplemente o no es solamente establecer diferencias, todo lo que es diferente, sino también lo que es similar o parecido. Y bueno, en este caso, esa característica y la de fuente de poder, si te das cuenta, son más bien parecidas en el caso de la monarquía y la aristocracia. Bueno, vamos a hacerle seguimos agregando filas porque vemos que tenemos más información. Y entonces nos damos cuenta eh, de que habla más abajo de cualquiera de estas tres formas se considera aceptable, dice el texto, siempre que los gobernantes obedecieran las leyes y atendieran el interés colectivo. En mi caso contrario, las tres formas se transformaban en gobiernos despóticos, dando lugar a las formas impuras, que eran la tiranía, la oligarquía y la demagogia. Bueno, acá en este párrafo hay dos. Por eso esta es la parte donde yo decía que había una información que no siempre salta con tanta claridad. Primero porque en un caso, en el primero está hablando del interés, ¿sí? Que en las formas puras em, es el colectivo, pero que en las formas impuras ya vamos a ver que tiene otros. Bueno, acá hay dos maneras de trabajarlo. Podemos primero poner cuáles son las formas impuras, ¿sí? A cada una de de las formas de gobierno les corresponde su versión impura. A la monarquía para la monarquía era la tiranía, acá era la oligarquía y acá la demagogia. Y ahí sí ese nos quedó bien clarito. Pero también entonces ahí habla vamos a agregar una fila porque habla del interés de cada, de las formas puras y en eso dice que coinciden todos. Que si era el interés colectivo, o sea, el bien común, el bien de la comunidad, de la sociedad en general, cuando se perseguía eso, se estaba hablando de formas puras, ¿sí? El interés de las formas puras, entonces, es el, el bien común o interés colectivo, ¿sí? O interés general, y eso era igual en las tres. Bueno, en principio, ¿no? Según lo que dice el texto, pero no vamos a desarrollar más. Y entonces ahí esto nos da pie para poner una fila más que va a ser el interés de las formas impuras. Y en ese caso, bueno, vamos a ver qué dice el texto. La tiranía es la forma impura parecida a la monarquía, pero el tirano no atiende al interés general, sino a su interés personal. ¿eh? Entonces,
le vamos a poner interés personal a la, al- a la tiranía, ¿cierto? Después la oligarquía solo atiende el interés del grupo, dice el texto, y la demagogia es el gobierno de la multitud, pero sin orden, sin justicia y sin ley. Bueno, es mucho más complejo el concepto de demagogia, pero no viene el caso. La cosa es que ahí tenemos la información para completar esta última fila que nos había quedado. Y acá es el interés eh, personal, o sea, el rey que es tirano le importa a él y nadie más, ¿no? Eh, y acá es solo los intereses del grupo privilegiado gobernante, y acá este interés del conjunto, pero sin, sin justicia ni ley, decía. ¿Mm? Como que es un aparente interés del conjunto. Bueno, como te decía, es un poquito más complejo, pero básicamente tu cuadro comparativo quedaría así. Lógicamente que luego podemos, eh, trabajarlo a esto en, en cuestiones de estética, ¿no? Para meterle fondos de colores, ¿sí? Poner los elementos en en un determinado color y las características en otro. Siempre este baldecito nos indica el color de fondo. ¿Mm? Y en función de eso podés trabajar para distinguir tipos de información, ponerle negrita, cambiarle la letra. Esta es una tipografía a lo mejor muy estándar, la Arial. Bueno, podés ir a una más linda como la Merriweather, este, y te vas a dar cuenta que el cuadro quedó un poco más lindo también. Esto sobre todo si lo tenés que presentar. Si tenés que trabajarlo solo a los fines de estudiar, bueno, naturalmente que queda totalmente a tu elección. Si tenés que incluirlo en un trabajo, ya sea impreso o en una presentación, bueno, meterle algunos recursos de tipografías y colores va a ser muy recomendable, y aparte puede servir para distinguir eh, las categorías de la información. ¿Mm? Bueno, entonces en un archivo por separado te voy a dejar esto que estamos viendo acá, que hemos trabajado juntos, y también cómo quedaba otro texto que hemos trabajado en clase que comparaba los programas integrantes del paquete de Office. ¿M? Que era otro ejemplo que habíamos abordado con uno de los grupos. Así que allí va a estar todo el material, la resolución de los dos trabajos. Esto ténganlo presente, esto se aprende con la práctica. ¿Se acuerdan, como decíamos, como el tenis o danza, que no es algo que solamente, es algo que es imposible de aprender de forma teórica nada más? Esto es el ejercicio, y es un ejercicio que desarrolla tus capacidades de análisis y tus capacidades de ordenar la información también de una manera sintética. Bueno, gente, hasta acá llegamos en cuanto a videos. Les dejo ahí las resoluciones de los ejercicios planteados a partir de estos textos. Y en la próxima clase presencial hacemos alguno de estas prácticas ya con alguna calificación, por lo cual te recomiendo repasar estas producciones. Bueno,
Cualquier duda o consulta, saben que pueden escribirme por la plataforma o al correo institucional.